¿Cuál tiene más prioridad si se bifurca? Y los dos lo tendría que hacer al mismo tiempo. Sin embargo, el que va por acá abajo, es más crítico, porque si yo me llego a trazar una semana acá, esto, este bloque, esta tarea, se me va a trazar una semana. Como esta es la que más tarda, entonces yo me atraso una semana acá, esto se me posterga una semana y todo el proyecto se me posterga una semana hasta el final. Entonces, si bien los ejecuto en paralelo, en forma simultánea, hay uno de los caminos, como estos acá tengo tres, pero este es el más crítico. Este es el que le tengo que poner más el ojo o prestarle más atención. Porque si en este me demoro, todo mi proyecto se me atrasa. O sea, para eso sirve el camino crítico, para saber cuáles son las tareas que sí o sí tengo que ejecutar en tiempo para que mi proyecto no se atrase. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bien. Acá tenemos otro camino crítico, fíjense, otro grafo. Comenzamos con A y con B. Entonces, tenemos dos comienzos. Este tarda 5 semanas, o podría ser 5 meses, ¿no? 5 semanas y este tarda 6. Entonces, ese valor es el que va acá abajo, el siguiente bloque. Acá están representados por 5, lo bueno. Este 5 entonces lo pongo acá, lo pongo acá y lo pongo acá. Y tengo que sumar, ¿no? 5 más 4 9, 5 más 3 8, 5 más uno 6. Y después, de nuevo, este es el que va acá abajo. Después, este no va acá abajo, porque este acá va a depender del mayor valor de los que vengan a este bloque, que son este y este. Y de estos dos, el mayor es este. Entonces, ese es el que va. Y el que va acá no es, bueno, en este caso coincide este, pero yo tengo que ver de los tres caminos que llegan. Este acá es 18, este es 9 y este 24. Entonces, el que va, el mayor, 24 más 2 26. Y ahora hago al revés. Voy de derecha a izquierda. Bueno, acá de abajo hacia arriba. 26 menos 2 24. Este 24 entonces, ahora va acá. Y empiezo a hacerlo. 24, este menos 14 10. Este 10 es el que va acá y el que va acá. Y de nuevo, vuelvo a buscar cuáles son los números. Después que tengo todos los caminos, todos los números calculados, vuelvo a fijarme cuáles son los números que se repiten de la derecha. Y entonces tengo este, este no, este no, este, este, este y este. Entonces, esos son los que van a representar mi camino crítico. ¿Duda? ¿Consulta? Bueno, y ahora viene lo que es el PERT. El PERT es Program Evaluation and Review Technique. Es una técnica creada por el gobierno de Estados Unidos para la parte militar. Ellos necesitaban tener certeza de cuánto tiempo les llevaba producir cada arma o cada armamento. Para hacer el PERT se necesita datos estadísticos. O sea, yo no puedo hacer un PERT de un proyecto que no conozco. El PERT se hace de alguna actividad o de algún proyecto del cual se tienen datos. Yo no puedo hacer un PERT de algo que no tengo datos, porque necesito bastante datos, como el tiempo optimista, el tiempo más probable, el tiempo pesimista,
el tiempo esperado y ahí sí puedo calcular la varianza. Entonces, el tiempo esperado se calcula. El tiempo esperado es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6. 1 más 4 más 1, 6 sobre 6. Entonces ahí tengo el promedio, el tiempo esperado. Y el cuadrado de la varianza es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6 al cuadrado. Entonces, con esos valores, yo los cargo en una tabla. Fíjense, es parecido a un GAN esto. La diferencia es que los tiempos esto, en lugar de ser fijos o estimados, ya son basados en valores que me está calculando el sistema a través de los datos esos que yo le cargué. Tiempo pesimista, tiempo optimista y el tiempo medio. Entonces puedo tener una muy buena aproximación de cuál va a ser el tiempo mínimo que yo voy a necesitar para producir un determinado producto. Y finalmente tengo el control de mi proyecto. ¿Qué voy a controlar? Por ejemplo, costos, calidad y tiempo. ¿Quién lo va a hacer? Un una persona calificada seguramente, podrá ser alguien de mi empresa, podré contratar algún auditor externo, eh, alguna empresa externa, dependiendo de la complejidad que tenga el control. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿A través de qué tipo de indicadores? O KPI, que se le llaman. KPI es un indicador para medir algo, un avance, un rendimiento, una eficiencia. Después que ya terminé el proyecto y le decía que generalmente el Banco Interamericano de Desarrollo o otros bancos o entidades a nivel internacional que prestan dinero para hacer generalmente estos proyectos para algún beneficio social, que no tienen un beneficio económico, justamente quieren medir siempre estas evaluaciones ex post para poder saber cuál fue el beneficio, si no económico, al menos social, que ha representado ese proyecto. Entonces la, esperan medir la eficiencia, la eficacia, el impacto que ha tenido en la sociedad, cómo se va a sostener esto en el tiempo y bueno, si hubo lecciones aprendidas. Entonces se puede comparar el presupuesto inicial contra los gastos reales, el cumplimiento de los objetivos prefijados, y todo eso va a permitir ver si a futuro hay que hacer un ajuste de algún tipo para un nuevo proyecto o realmente la planificación inicial que se había previsto era correcta. Las herramientas de evaluación que tenemos, bueno, pueden ser encuestas a tanto a las personas que participaron en el proyecto como a las personas que van a ser beneficiarias de, de este, de este proyecto, si es, por ejemplo, algún proyecto para algún beneficio social. Puede ser encuestas anónimas o podrían ser encuestas, por ejemplo, online. En algunos casos se puede hacer algunas entrevistas a alguna persona en particular, si merece la pena algún beneficiario en especial que haya tenido ese proyecto. Ahí hacemos las comparaciones de datos, los pre y post, ex ante y ex post del proyecto, y aprovechamos el uso de indicadores para poder hacer este análisis. Ya está. Bien.
Bueno, les quiero mostrar un poco algunos diagramas esquemáticos que les decía. Fíjense, por ejemplo, yo hago un diagrama para medir el caudal de un río. Entonces, tengo un dibujo de dónde, cómo sería el curso del río y puedo tener fotos que puedo adicionar para poder, para decir más o menos dónde va a estar ubicado mi equipamiento, en qué parte del río lo voy a tener. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo de estos, no sé si lo vieron con la ingeniera Saavedra a esto. ¿Les mostró este ejemplo o no? Ese ejemplo en específico creo que no. Ah, bueno, creo que ustedes tienen en la parte práctica para hacer la medición del nivel de un río. Bueno, fíjense acá se ha hecho una comunicación, un vaso comunicante entre donde está el sensor con el río para evitar justamente de que al sensor lo pueda arrastrar la corriente o pueda quedar atrapado por el medio de las piedras o arrastrado, por ejemplo, si el río viene con troncos, por ejemplo, con ramas en alguna crecida en las dimensiones que tiene la casilla, detalle de la antena y cómo va a estar alimentado. Bueno, esta la verdad que está bastante mala. No, no es esta la que le quería mostrar yo. A ver, había otro. No lo tenía. No, no lo puedo encontrar. Bueno, vamos a ir con otra presentación. Bueno, vamos a ver un poco algo de educación financiera. Vamos a hablar de finanzas, que no es economía. La economía es la ciencia que administra los recursos y bienes de,
de un país en pos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Acá está. No puedo acomodar esto. Ahí está. Bien. Entonces, mientras que la finanza es un área de la economía, pero que está ligado al manejo del dinero, manejo, administración del dinero y el capital. Entonces, lo que les quiero mostrar es algo que a mí me hubiera gustado mucho conocerlo al momento de que salí de la universidad, porque me hubiera servido para administrar mejor mi dinero en los años posteriores, para pensar en el futuro cuando uno después se jubila, ¿no? Que si la jubilación no le alcanza, bueno, esto le puede servir como un apoyo financiero. Entonces, vamos a hablar de ahorro, inflación, inversiones, cuáles son, cuáles puedo elegir y cómo operar. Y después vamos a hablar algo de Bantir y payback o tiempo de recupero de capital. Hay una frase que dice que el ahorro es la base de la fortuna. Sin embargo, fíjense esto, en el año 2022 una coca costaba 1,70 pesos, en el año 2017 costaba 35 pesos. Es decir, que en el año 2002, si yo me ahorraba 1,70 pesos, en lugar de tomar la gaseosa, lo ahorraba esto, y después en el año 2017 iba al kiosquero y le decía que me vende una coca y quería pagar con 1,70 pesos, el kiosquero se me iba a reír porque iba a decir, no te alcanza ni para la tapita, pues está mucho más cara. ¿Qué pasó acá? Yo sacrifiqué un bien presente, sacrifiqué tomar, disfrutar de una gaseosa ahora por un mal futuro. Un bien presente por un mal futuro. Entonces, el ahorro es la base de la fortuna, la verdad que digamos que no, porque ni siquiera me sirve para postergar un bien presente. No es que yo digo, bueno, yo podía tomarme la coca ahora, bueno, no, ahorro ese dinero para tomármelo más adelante, porque ni siquiera me sirve. No puedo pagar el mismo bien. Entonces, ese tipo de ahorro, me parece, la frase esa no está del todo correcta. Tenemos que decir que el ahorro bien invertido es la base de la fortuna. Porque si ahorramos nada más guardando el dinero bajo el colchón, no nos va a servir. ¿Y cómo llego a ese ahorro? Bueno, hay fondos de retiro, ¿no? Que uno va pagando por mes una cierta cantidad de dinero. Entonces después es común, en Estados Unidos lo usan mucho, lo usan para jubilarse o muchas veces para pagarle la universidad a sus hijos, porque las universidades son muy caras. Me comentaba una persona que vive en Estados Unidos que para mandarla a la hija no era la universidad, era un instituto donde enseñaban los docentes que trabajaban en la universidad y le costaba cerca de $500.000. O sea, la universidad es mucho más caro que eso. Realmente es muy caro la universidad en Estados Unidos. Entonces, por eso a veces ellos tienen estos fondos de retiro. El problema del fondo de retiro tiene varias contra mi gusto, que son, por ejemplo, que uno establece primero en qué moneda lo va a pactar. Lo puedo pactar en pesos o en dólares. Debido a toda nuestra historia que tenemos en Argentina, en lugar de hacerlo en pesos, nosotros preferiríamos hacerlo en dólares. El tema es que, ¿cuánto voy a pactar? Porque a mí me pasó de decir, bueno, a mí me gustaría, puse un monto que creí que lo iba a poder cumplir todos los meses. Nunca contraté un fondo de retiro, pero cuando estaba comenzando con esto de la finanza,
tenía la idea y dije, bueno, imaginemos que yo voy a aportar tanto dinero por mes. En un momento que el dólar estaba bajo, no tenía problema. Después el dólar aumentó y encima tuve algunos otros problemas o otros gastos y no hubiera podido cumplir con con el aporte que pedía ese fondo de retiro. Con lo cual, si uno no cumple con lo que piden, muchas veces em, tiene castigo, ¿no? O penalidades. Entonces, hay que ver bien la letra chica de estos fondos. O, por ejemplo, dicen, bueno, por los primeros 3 o 5 años, el, el monto que, si usted retira el dinero en los primeros 5 años, tiene una penalidad y al final termina retirando menos dinero del que aportó. O sea, ni siquiera retira lo mismo, retira menos. Entonces hay que ver bien cómo son estos fondos de retiro. Y otra eh, de los problemas que puede tener esto es que, bueno, que el fondo, la empresa que maneja el fondo se funda y ustedes se queden sin nada. Entonces, a mí, en mi caso particular, lo que yo prefiero es la administración personal. ¿Cuáles son ventajas? Bueno, no tiene comisiones, que eso es algo que tienen los fondos de retiro. Y los primeros años, a medida que pasa el tiempo, las ganancias son más altas, pero al comienzo es muy bajo el crecimiento. ¿Por qué? Porque las comisiones que tiene, las comisiones son muy altas al comienzo. Después van bajando con el tiempo, pero al comienzo es casi poco lo que ustedes ganan en intereses. La ventaja, retiro cuando quiero, no tengo ni tiempo mínimo ni penalidades por retirarlo. Y bueno, la empresa no quiebra, bueno, a menos que no administren muy mal, pero si ustedes van viendo, van analizando, son metódicos, son disciplinados, ven, dicen, bueno, de estas inversiones que hice, en esta gané, en esta salí igual, en esta perdí, bueno, la próxima vez en esta no voy a dejar de invertir, voy a invertir menos, tal vez después en esta salga igual, en esta gano un poco y en esta pierda, pero no tanto. Entonces hay que ser disciplinado, hay que ir anotando, no hay que poner, como dicen todos los huevos, en una sola canasta, sino ir viendo y analizando en todo momento. No es que uno dice, bueno, yo invierto en esto y ya me olvido, porque eso en Argentina no existe. Entonces imaginemos que mi objetivo es tener 10 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, yo quiero tener 10 millones de pesos. Si hago la planificación a 35 años, y considerando que cada año tiene 12 meses, lo que tengo que aportar yo para tener 10 millones son 23.810 pesos por mes. Aportando eso, yo llegué a los 10 millones. Pero claro, como les dije yo, si ustedes agarran y esos aportes que hacen, agarran y lo guardan bajo el colchón, y bueno, van a estar sacrificando un bien presente por un mal futuro. Dentro de 35 años, lo que son 10 millones ahora, no van a ser 10 millones y no van a poder comprar lo mismo. Por ejemplo, ahora con 10 millones podrían comprar algún terrenito o un auto usado. Bueno, dentro de 35 años no les va a alcanzar. Entonces lo que tengo que hacer es invertirlo. Y dependiendo, esto lo pueden tomar como inflación o como tasa de inversión, ¿no? Si la inflación es del 10%, significa que en 35 años el equivalente, los 10 millones de ahora van a ser 90 millones. Le digo que esto lo pueden tomar como inflación o como tasa de inversión. Si ustedes son capaces de invertir a esta tasa, a 10%, este es el monto que van a tener. Entonces, dependiendo de si lo que invierten, la tasa de inversión es mayor, igual o menor que la inflación, bueno, el dinero que van a tener va a ser mayor, igual o menor. Pero va a ser
seguramente mayor que guardarlo en el colchón. Ahora, si logran invertir una tasa del 23%, el monto que van a tener a 35 años van a ser 3.606 millones de pesos. Para calcular el monto este, se me fue el mouse, ¿qué pasó? Para calcular el monto este o este, bueno, ¿cómo lo hacen? Con la formulita esta del Excel, donde ponen el valor futuro, ponen la tasa de interés anual, 10 o 23, sobre la cantidad de periodo, 12 meses, por la cantidad total de periodos, 12 meses por los 35 años, y por el aporte que van a hacer mensualmente, 23.810 pesos. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. Entonces, los pilares de la riqueza o los pilares para poder tener la inversión, poder transformar ese ahorro que yo quiero a futuro, esos 10 millones que me sirvan a futuro para lo mismo que quiero comprar ahora, está basado en el dinero, el tiempo y la inversión. Estos tres pilares se complementan entre ellos. Entonces, si no soy muy bueno en inversión, bueno, puedo complementarlo con dinero y con tiempo. Si soy bueno en inversiones, bueno, podría usar en menos tiempo, con la misma cantidad de dinero, obtener el mismo beneficio. Fíjense un ejemplo. De nuevo, para obtener el valor futuro de los 90 millones, ¿sí? O sea, yo en 35 años, aportando 23.810 pesos por mes, logro tener este monto, ¿sí? Ahora, si yo lo hago, lo puedo hacer con 45 años de aporte, o sea, empiezo a aportar desde los 20 hasta los 65 años, con solo 8.624 pesos por mes, puedo llegar a ese monto. Ahora, si empiezo a hacerlo a los 25 años, necesito aportar 68.000 pesos por mes. Si lo hago con 15 años, o sea, si yo me voy a retirar a los 65 y comienzo a los 50, voy a tener que aportar 218.000. Y si lo hago, por ejemplo, a los 60 para retirarme a los 65, voy a tener que aportar 1.166.000, 1.167.350 pesos por mes. Esto, bueno, haciendo con la formulita ese que le decía valor futuro y una tasa de interés del 10%. ¿Alguna duda de esto? No, por No, ahora no. profe. Bueno, veamos esto de la inflación, porque cuando uno eh, dice la inflación del 2025 fue de tanto, el 2026 fue de tanto, el tema es que la inflación, cuando se acaba el año, no es que se resetea, porque la inflación del otro año es sobre la inflación anterior. Es como el interés compuesto, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, fíjense lo que le decía de la inflación en Argentina, desde el año 2002 hasta el 2020, en promedio fue de casi un 27%. Hubo años donde estuvo muy alta, como más del 40, acá cerca del 54%. Creo que esto fue 2019. Y sí, hubo años como el 2004 donde estuvo en cerca del 5%. Entonces Argentina es muy variable, no podemos decir que tenemos hacer una proyección de los ingresos o, o la rentabilidad que vamos a tener a futuro en base a la inflación porque es muy variable. Como les decía, la inflación no se resetea a fin de año. Entonces, si ahora agarramos y consideramos la inflación del 2002 y después la del 2003 con respecto a la del 2002 y lo vamos multiplicando, al final, el 2020
que era el cálculo que había inicial, no tenemos la inflación promedio esta de 27. Tenemos una inflación de 12.000%. Lo que tenía acá ahora tiene que ser 12.000% más grande para que poder comprar lo mismo después de 18 años. Entonces, acá, por ejemplo, hay algunos que le tienen miedo a las inversiones, entonces dice, bueno, voy a algo fijo, como es un plazo fijo, porque lo conozco, yo coloco el dinero en el banco, sé cuánto dinero me va a pagar a fin de mes, yo confío en el banco que me va a devolver el dinero y sé cuánto me va a devolver. Si yo hubiera hecho eso, en lugar de colocarlo en el colchón, hubiera invertido ese dinero en plazo fijo, considerando lo que pagaban los plazos fijos en esos años, bueno, yo hubiera tenido una ganancia de aproximadamente 2.600%. Bueno, acá pasó algo particular en Argentina, que bueno, teníamos la convertibilidad, entonces el dólar estuvo planchado muchos años, pero después se despertó. Se despertó, sí, y empezó a crecer. Pero si, por ejemplo, en el 2002 hubiéramos comprado dólares, lo que hubiera representado esos dólares comprados en 2002 a 2020 hubiera sido un 180% de incremento. No, perdón. No 180% de incremento. Esto está calculado, tendría que ver. Creo que es no, este es el precio del dólar, perdón. Este es el precio del dólar. Acá está 1 y acá está 180. Entonces, si yo lo hubiera dejado el dinero en el colchón, la ganancia 0%. Si hubiera puesto, porque la inflación era de 12.000%. Si hubiera invertido en plazo fijo, 2.600%. En dólar hubiera estado mejor, 5.300%. Igual, ni este, mucho menos esto, logra ganarle a la inflación. Ahora, ¿hay algo que le ganó a la inflación entre 2002, bueno, acá está 2015? Sí, fue el Merval. El Merval tuvo un incremento del 2.000%. Ahora, el Merval es un promedio de varias acciones. O sea, que hubo acciones que subieron más que eso y otras sí, que no subieron tanto. Fíjense acá, por ejemplo, de nuevo, no conseguí las mismas fechas, así que en algunos casos tuve que adecuarme a la información que podía conseguir. Incluso esto que es el rojo Google, bueno, comienza acá cerca de 2000, mediados de 2004. Fíjense, el verde es Microsoft, el crecimiento que tuvo. El naranja este es Facebook, ahora Meta. El rojo es Google. Y este acá, el celeste, es el Merval. A ver, quiero volver atrás. Ah, perdón. Esto acá es el incremento en el precio del precio del Merval, no el porcentaje de incremento de la ganancia, incremento en el precio. Si ustedes después, por ese incremento, hubieran multiplicado los porcentajes de incremento, les da el 22.000% que está acá. O sea, este 22.000% sí es mayor que la inflación que hubo en esos años. Ahora, como les dije, si nosotros queremos centrarnos en el índice Merval, este índice es un promedio de ciertas acciones. O sea que hay acciones que pueden haber subido menos y otras que han subido más. Entonces, acá está
en un periodo más pequeño, el Merval, no están los años. Está, por ejemplo, esta es Pampa, esta es Central Puerto, que es una energética, la de que está en gris. En verde, Grupo Galicia, que es una acción de banco. Y esta, en naranja, es Sami. ¿Alguien sabe qué empresa es Sami? No, profe. Sami es Citrícola San Miguel. O sea, si volvemos atrás, el Merval le ganó a Facebook, a Google y a Microsoft. Y dentro del Merval, la que más ganó fue Citrícola San Miguel. O sea, el que apostó a una empresa tucumana en esos años fue el que mejor le fue de todos los otros inversores. Entonces, pero bueno, es el crecimiento que tuvo en el pasado, ¿no? Siempre la frase que van a ver que en los lugares, en los agentes de inversión le dice, ganancias pasadas no aseguran ingresos futuros, con lo cual les dan una tendencia de lo que pasó en la historia, pero no les aseguran que eso va a volver a pasar en el futuro. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces ahora vamos a ver un poco cuáles son los instrumentos de inversión. Tenemos renta fija, renta variable, derivados y otros. Vamos a ver cada uno de esos qué son y cómo se puede invertir en ellos. En renta fija tenemos los plazos fijos, que algunos no conocen un plazo fijo. ¿Quiere que le explique? Yo, profe, no tengo ni idea de todos esos temas. Bien, bueno, un plazo fijo es, yo tengo dinero que no lo voy a usar. Yo, con el sueldo que tengo, yo digo, bueno, yo gano 500.000, gasto 400.000 al mes, me sobran 100.000. Esos 100.000, ¿qué hago? No los guardo bajo el colchón. Voy y se los llevo al banco. Actualmente creo que está 20% la tasa, pongámosle 24%, así hacemos número redondo, 24% anual, siempre la tasa se mide anual, dividido 12 meses nos da 2%. Entonces, si ustedes ponen 100.000 pesos en el banco, al final del mes van a tener 2.000 pesos más, el 2%. O sea, al final del mes van a tener 102.000. Perdón, acá me faltó K, 102.000. O sea, por poner ese dinero en el banco me presta dinero. El banco me paga un interés, el banco me paga un interés. ¿Por qué me paga un interés el banco? ¿Que son buenitos, son generosos? No, no, no. El banco no es para nada generoso ni bueno. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco después agarra el dinero que ustedes le prestan y le presta a alguien que necesita dinero, alguien que quiere construir una casa, alguien que quiere dinero para una empresa, para un negocio, para una pyme. Como no tiene dinero, va al banco. Mejor sería si podríamos prestarle nosotros directamente. ¿Por qué? Porque el banco seguramente a esa persona le cobra, ahí está el 48%, le cobra el doble. ¿Para qué? Para quedarse con 2% el banco. Entonces, si ustedes le podían prestar directamente, podrían arreglar. Bueno, la persona en lugar de tener que pagar 4% mensual, podría pagar a lo mejor 3%. La persona paga menos y ustedes ganan más. Pero bueno, justamente por ahí está la desconfianza
de a quién le presto, si me va a devolver el dinero o no. El banco yo sé que me va a devolver el dinero, la otra persona no lo sé. Entonces por eso le presto al banco. Entonces le presto al banco y yo sé que al mes me va a devolver el 2%. Y el banco después, bueno, tendrá su forma de garantizar que la persona a la que le presta el dinero después se lo devuelva. Por eso le cobra más también. Entonces, eso es un plazo fijo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Cauciones. Parece un nombre raro y en realidad es un plazo fijo. Nada más que está hecha en el mercado. ¿Y cómo se la hace? Bueno, lo que hay que hacer es sacar una cuenta en algún agente de inversión, alguna ALIC se llama, agente de liquidación y compensación. Uno lo puede hacer con un agente que directamente trabajan con inversiones, como por ejemplo, ya más al final les voy a nombrar algunos. Por suerte ahora ya han bajado las comisiones, casi todo es, después de la pandemia, todos ofrecieron poder sacar la cuenta en forma online y sin cobro de comisiones. Antes había que ir presencial a Buenos Aires para poder sacar estas cuentas. Incluso los bancos ofrecen ser ALIC. Ellos tienen un área dentro del mismo banco que permite hacer esto. Entonces, ustedes cuando sacan una cuenta bancaria pueden decir, bueno, yo además quiero tener una cuenta de inversión. Y entonces esa cuenta de inversión después le va a permitir poder operar en bolsa. Entonces, esta caución es como un plazo fijo. ¿Cuál es la ventaja? Que hay el periodo mínimo es de un día. Generalmente se trabaja 7 días, pero puede haber de un día. Hay cauciones de un día. Hay gente que necesita dinero ya, entonces sale a pedir prestado por un día nada más. Aunque generalmente hay de 7. 7, 8, 9, 30, 60. Y la ventaja es que como es justamente el mercado, es oferta y demanda. Hay alguien que necesita dinero, dice, bueno, yo necesito a tal y estoy dispuesto a pagar tanto, y ustedes dicen, bueno, a mí me conviene eso, o yo digo, bueno, tengo tanto dinero, pero yo quiero que me paguen, por ejemplo, 3%. Si nadie no me paga 3%, no voy a prestar mi dinero. Y alguien puede decir, bueno, me sale más barato que el banco, acepto ese 3%. Es oferta y demanda, así que es como se maneja el mercado. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que pagar algo a 15 días o a 20 días, ustedes tienen el dinero y a la otra persona le hacen un pagaré o le hacen un cheque y le dicen, bueno, yo te pago dentro de 20 días. Si la otra persona lo único que conoce son los plazos fijos, va a decir, en 20 días no puede hacer un plazo fijo. Pero como yo conozco las cauciones, entonces voy al mercado con ese dinero, lo presto a 18 días para tener 2 días de ventaja por si para sacarlo antes y le saco algo más de beneficio al dinero ese antes de tenerlo parado. Entonces, eso es lo que es una caución. Es lo mismo que un plazo fijo, pero en el mercado. Profe, pero ¿quién es el que media ahí, digamos? ¿Quién es el que hace? Bien, muy bien. El que media es en el mercado. En el caso de que ustedes presten dinero, no hay problema. Lo prestan y el mercado se hace responsable. Hay lo que se llama, hay un agente, se llama, ya me voy a acordar el nombre, Se les conoce como caja- brokers. No sé en español cuál sería el término. los agentes de compensación y liquidación, o broker en inglés, son los que hacen la negociación, pero el responsable es el que hace la auditoría del mercado, que es la caja de valores. La caja de valores es un ente que regula todas las operaciones que se hacen. Y ellos son los que hacen que el dinero ese que ustedes prestan, después se lo devuelvan a ustedes.
Ellos son los que hacen como la garantía, digamos. Ahora, si ustedes van a pedir dinero, ustedes, nosotros como usuarios finales, podemos pedirlo, pero lo que hace justamente el ente este es decir, bueno, pero ¿qué garantía me vas a dejar? Y entonces la garantía puede ser, por ejemplo, otras inversiones que a lo mejor ustedes tengan y están rindiendo poco, no las quieren vender, entonces las ponen como garantía. Puede ser algún título, alguna propiedad. O sea, el mercado tiene está regulado, establece cuáles son los métodos o lo que va a dejar la persona que pide dinero o la empresa que pide dinero prestado como garantía de que después va a devolver el dinero. Bien, gracias por la pregunta, me sirvió para hacer la aclaración. Profe, Lo mismo, y ellos sí. tienen una comisión? No, 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 no. Ah, el agente sí, el ente no, porque el ente está ahí para hacer eso. Al ente todos los agentes le tienen que pagar. Digamos, para ser un agente, para ser un broker, hay que pagarle al ente ese. Ustedes no le pagan, le paga el agente. Ustedes después le pagan al agente que le paga al ente que se encarga de esto. Eh, Ustedes también pueden ser agentes, pueden ser agentes de liquidación y compensación, ALIX, lo que tienen que hacer es hacer un curso, se hace un curso, los evalúan y si aprueban, bueno, les dan la aprobación de que pueden ser un agente, pero tienen que inscribirse y pagar una cuota mensual, justamente al ente este. Entonces, ustedes después que paguen esa cuota mensual, y tienen que pagar un 6 por mil de cada transacción, que eso ustedes se lo van a pasar al cliente, eh, 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 más un cierto porcentaje de ganancia es lo que les va a quedar a ustedes. O sea, ustedes van a tener que calcular de acuerdo a la cantidad de clientes que tienen, bueno, más el 6 por mil, más la ganancia que ustedes, cuánto le van a cobrar a cada cliente por las operaciones que haga. Esta sigla acá significa cheque de pago diferido. Es un cheque común, por ahí hoy en día no se usan tanto, en el pasado era muy... No, no se usan tanto porque ahora, bueno, hay un impuesto más que es el impuesto al cheque, que antes no existía. Y el impuesto cheque lo paga, se lo paga dos veces. Creo que lo paga el que emite el cheque y lo paga el que cobra el cheque. Es el 6 por mil, no es mucho, pero es otro impuesto más. Antes no existía eso. Entonces, ¿en qué consiste? El cheque de pago diferido eh, sería parecido a una caución, nada más que como si yo no tengo algo para poner en garantía, hago un cheque de pago diferido. Yo digo, bueno, yo emito un cheque, por ejemplo, para que me presten dinero. Emito el cheque por 104.000 pesos, es el monto del cheque de pago diferido, y a mí me prestan 100.000 pesos. ¿Qué ventaja tengo yo? Que tengo el dinero ahora para lo que necesito. La desventaja, bueno, voy a tener que pagar un interés. ¿Y ese interés a quién va a ir? Bueno, al que ponga dinero, por ejemplo, en la caución para el que pida el dinero prestado. ¿Se entendió? Sí, Tiene- profesor. Bien. Bueno, FF es fideicomiso financiero. Sucede, todo esto está normado, ¿no? Está, bueno, salvo los plazos fijos que lo emiten los bancos, todo esto acá está normado, justamente el ente este se encarga de decir quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer, qué tiene que poner como garantía, qué no, por cuánto tiempo, y hay algunas...
hay algunas garantías que son proporcionales. Entonces, por ejemplo, dependiendo de si el precio se va para arriba, tendrá que poner más dinero en forma diaria, como son los futuros, que ya vamos a ver más en detalle. El fideicomiso financiero. O sea, tengo mi empresa y quiero construir algo, pero no tengo los fondos. Como pasó, por ejemplo, con las construcciones de las líneas de alta tensión o construcción de gasoducto. Se quería construir más gasoducto o más líneas de alta tensión y no había dinero. Entonces se creó un fideicomiso financiero. ¿Qué es lo que hace el fideicomiso financiero? Es una, eh, son contratos que hace que un grupo de personas o inversores eh, presten dinero a otro a cambio de los beneficios que va a tener esa obra o ese proyecto a futuro. Entonces acá lo que se hizo fue, hubo grandes empresas que prestaron el dinero para que se construyan esas líneas o esos gasoductos y después que estuvieron construidos, con lo que se cobraba de el servicio, digamos, en la factura, en la boleta de la energía eléctrica, de la luz o de la factura de gas, venía un ítem que decía obra de ampliación o algo así. El monto era pequeño para cada usuario final, pero bueno, sumando todo eso, hacían un monto grande para devolverle a estos inversores que habían formado el fideicomiso financiero. Vamos a ver si borramos todo. Se me fue. Estos cuatro acá son muy similares. Todos son relacionados a deudas. Entonces, las obligaciones negociables es una deuda que paga un cupón o un interés. A diferencia del plazo fijo, que el plazo fijo es mensual, o las cauciones, que puede ser, como le digo, de un día, 7, 10, diferentes días, la obligación negociable generalmente es, en algunas ocasiones, 3 meses, pero más común, 6 meses. O sea, en lugar de pagarle interés, acá se llama cupón y lo paga cada 6 meses o un año. Es un deuda, o sea, una empresa quiere dinero. Entonces, para obtener dinero, saca una obligación negociable. Y a cambio de esa obligación negociable, se compromete a pagar un cupón. La obligación negociable es una deuda de una empresa. Los bonos, las LETE y las LEVAC son deuda, pero del gobierno. O sea, mientras que esta es una deuda corporativa, estas son deudas del gobierno. Y la diferencia entre los bonos, las LET y la LEVAC es el tiempo. Los bonos generalmente son, en algunos casos, 2 años, 2 años, 3 años, 4 años, hasta un bono que había sacado un gobierno atrás que era de 100 años. Un bono a 100 años. Las LETE y las LEVAC son generalmente a 3 meses, 6 meses a 2 años. No duran más de 2 años. Entonces, es lo mismo, nada más que lo que cambia es el tiempo. Los bonos también pueden pagar cupones cada 6 meses y las LETE, bueno, pueden pagar cada 3 meses, cada 6 meses, o puede ser que paguen todo al final. Ustedes la compran ahora la LETE y no le pague nada por los 2 años y recién pague todo al final, cuando vence el periodo. Las LEVAC eran un instrumento similar al plazo fijo,
que existía donde ustedes le prestaban dinero al gobierno y le pagaban mucho más que el plazo fijo. Estaba interesante porque era un interés mucho más alto, pero bueno, después lo sacaron y las transformaron en LELIC. ¿Cuál es la diferencia? Que esta le prestaban solamente a los bancos. O sea, en lugar de prestarle al ciudadano común, le prestaban a los bancos. Y los bancos después agarraban y hacían el negocio. Ellos prestaban dinero a las personas o recaudaban a través del plazo fijo y en lugar de usar ese dinero para prestarle a otro, lo invertían en el ELIX. La verdad que muy hay algo malo de la parte del gobierno de decir, en lugar de beneficiar al usuario final, beneficiar a un banco. Prefiero que beneficie al usuario común. Y las LEFI también otros instrumentos parecidos. Entonces, estos dos instrumentos, las LETE y las LEVAC, son deudas del gobierno que pueden pagar a 3, 6 meses o 2 años como máximo, y los bonos deuda, que generalmente son a 2 años, a 3, 10, hasta 100 años. Y las obligaciones negociables, deudas pero corporativas, de empresas, que generalmente pagan a 6 meses y pueden ser a 2 años, 3 o hasta 10 años. ¿Alguna duda? En Profe, en el caso este de los últimos, o sea, los bonos, los letes, todos, ¿se regulan en el mercado o también como los plazos fijos a través de un banco, por ejemplo? Lo regula el mercado, el precio lo marca el mercado. El bono se emite con un valor que es el 100%, ¿sí? Y un cupón, por ejemplo, el AO, perdón, el AE 38 paga un 5% anual, ¿sí? 5% anual. Pero como hay desconfianza en el gobierno, el precio baja. Entonces, no está a 100%, está, por ejemplo, creo que está al 90%. Entonces, ustedes lo compran, en lugar de comprarlo a 100, algo que vale 100, lo compran a 90. Entonces, además, este 5% no va a ser 5%, va a ser más. Porque a este hay que sumarle la ganancia que van a tener cuando este bono tenga el precio. O sea, cuando el bono expire, al final paga esto. Es el precio del bono. Al final va a pagar esto, más esto, más el cupón. Pero si además baja el precio, yo voy a tener una ganancia adicional, que va a ser esto más la diferencia entre esto y el 100%. Y el precio sí se regula por el mercado, que depende, ahí es donde entra justamente los bonos el riesgo país. Si el riesgo país está en 500 más o menos, 500 puntos básicos, está 580 creo, esto es cuánto más le cuesta al gobierno pedir dinero que en Estados Unidos. Entonces, si le cuesta 500 puntos básicos más, esto tiene que dividirlo por 100, es aproximadamente 5%. Lo suman a este 5% y el total es un rendimiento aproximado de 10% anual. Si el bono es en dólares, entonces un 10% en dólares que ustedes van a tener anualmente. Considerando que en Estados Unidos un, generalmente el rendimiento en dólares es un 5%, ustedes van a estar doblando la ganancia de invertir en Estados Unidos. ¿Había otra pregunta por ahí? profe, ¿dólar MEP tiene algo que ver con esto? Sí, 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 porque, bueno, ya estamos justo en hora. El, el, el bono tiene un precio, por ejemplo, eh, el AE 38. A ver, vamos a borrar un poco esto. Eh, Borrar todo. El AE 38
tiene un precio, vamos a poner números redondos, no son esto. Por ejemplo, que las 100 láminas, porque se vende de a 100, si cada lámina cuesta $100, entonces las 100 láminas cuestan, eh, no, no es tan caro. Eh, vamos a poner que sea $1000. Y eso es en dólares. Yo lo puedo comprar en dólares o lo puedo comprar en pesos. Y en peso cuesta 400, pongámosle 80, no me acuerdo cuánto está ahora. 1.400.000 pesos. Y también lo podría comprar en contado con liqui, que podría ser, por ejemplo, $990. Entonces, esto es en MEP y esto es contado con liqui. O sea, yo al bono lo puedo comprar y vender. Entonces, en pesos y en dólares. Si yo necesito dólares, compro el bono en pesos y lo vendo en dólares. Después agarro, hago la transferencia de la LIC al banco y saco los dólares. Ahora, si yo esos dólares los quiero en Estados Unidos o en Nueva York o afuera, los quiero transferir afuera, valen menos. O mejor dicho, valen más, por eso es que me dan menos dólares. Si yo esos dólares, esos pesos, quiero tener contado con liquidez para transferirlo al exterior, porque pagué, por ejemplo, en realidad nosotros usando Mercado Pago podemos hacer compras en China y usamos este dólar, ¿no? Pero supónganse que ustedes compran algo en Estados Unidos, son una empresa, esa empresa lo que necesita es estos dólares, contado con liqui. Y esos dólares son más caros que estos acá, el MEP. Entonces, sí, el dólar MEP está regido por el precio de compra y venta de los bonos. ¿Alguna duda? Entonces, no es que sea un dólar físico que yo compro y lo voy y lo saco del banco. Sí, sí, sí. Ustedes van, compran el bono en pesos. Como le digo, podrían hacerlo con el mismo banco. Agarran, compran el bono en pesos, lo venden en dólares. Si lo hicieron en un broker o un agente, hacen la transferencia del broker a su banco. Si lo hicieron en el mismo banco, simplemente es un clic, dicen, lo saco de la cuenta de inversión, lo mando a la caja de ahorro, la cuenta corriente, voy al banco y lo retiro. Dólares físicos. Sí, sí. Pero ahí tiene que pasar un tiempo como para que se No, ahora justifique. no. Ah, para, para que se multiplique. No, para que se justifique, qué sé yo, Ah, alguna no. ganancia de algo. Eh, no, había restricciones antes que había que esperar 3 meses. Creo que hay un tema si ustedes compran dólares en el banco central y después tratan de invertirlo. Creo que ahí sí. Pero, por ejemplo, si ustedes se manejan solamente haciendo esto, con peso, compran dólares y lo sacan del banco o ponen dólar en el banco y lo venden por peso, no hay problema, no hay restricciones. Antes sí había un montón de restricciones, había que esperar 60, había un momento que había que esperar 90 días de haber comprado estos dólares para poder comprar dólares a través del banco. Actualmente, para el usuario común, para nosotros, no hay restricciones, no hay ningún cepo. Las empresas creo que sí tienen algo de cepo, no me acuerdo si en tiempo o en cantidad, que no pueden hacer todas estas operaciones. Pero para el usuario final no hay ninguna restricción. Profe, Ustedes, como les digo, sí. ¿y qué diferencia habría entre comprar dólar MEP y el dólar oficial?
que el dólar oficial lo compran, se lo compras al Banco Central y el Banco Central a veces te pone restricciones. Entonces ahí sí, si vos compras en el Banco Central y después vos quieres ir y comprar, o por ejemplo, vos dices, el dólar oficial está 1.450, ¿no? Y el dólar MEP está a 1.480. Ah, yo voy a comprar dólar oficial y con este dólar oficial que es más barato, voy y compro los bonos estos y me gano la diferencia. Bueno, ahí es donde el gobierno dice, no, 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 no. Si usted compra dólar oficial, usted no puede hacer operación en la bolsa, porque el Banco Central le está vendiendo dólares a usted más barato para que usted agarre y haga su negocio. No. Entonces ahí sí entiendo que no se puede. Pero si ustedes trabajan solo con la bolsa, por ejemplo, no hay ninguna restricción. O si trabajan solo con comprando y vendiendo dólar oficial, tampoco. Cuando mezclan estos dos mundos, es que ahí se mete el gobierno y dice, no, 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 eso no se puede hacer. Y como le digo, en el pasado había que esperar 90 días. Así hayan comprado un dólar, había que esperar 90 días para poder operar en la bolsa si habían comprado acá. Y para el usuario final, entiendo que pueden comprar dólar oficial sin problema. Creo que ahora le han restringido a las billeteras virtuales. Si no son bancos, los bancos normales no le permiten. Creo que la billetera virtual no lo puede hacer. Sin embargo, por ejemplo, creo que Mercado Libre, hasta la última vez, hacía esta operación. Ustedes sacaban la cuenta en dólares, le decían, yo quiero dólares a Mercado Libre, Mercado Pago, perdón. Mercado Pago lo que hacía era, iba ellos como agente de compensación, iban al mercado, compraban bonos con peso, los vendían contra dólar y se lo depositaban, lo tenían disponible ya en su cuenta en dólares. Ah, algo más, ¿no? Además de esto acá, yo les dije que el ALIC quiere ganar algo, entonces tiene un porcentaje. Entonces, entre compra y venta, por ahí a lo mejor hay un 2%. O sea, a este 1.480 tienen que sumarle un 2% más de la compra y la venta. Entonces se hace más diferencia que el dólar oficial. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, yo no me puedo dar presente en el aula virtual. ¿Usted toma Ah, presente? veamos. No, no tomé porque es para... ustedes mismos pueden darse... A ver. ¿No figura en el aula virtual? Ahora ya por el horario me parece que no nos va a dejar. No, no sabía que había que entrar. Ah, por el horario, veamos. Eh, asistencia, editar, hasta las 19:30 vamos a poner. Guardar cambio. Bien, PF 2026 y ahí van a poder registrarse la asistencia. No hay poco que han registrado. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? Ya estamos en hora. Profe, una consulta rápida. Entonces, si uno va y compra dólar MEP y lo saca físico, ¿cómo sabe después el gobierno que es MEP y no oficial? Y uno lo Po- quiere volver a invertir. Porque queda registrado. Todas las compras que, ya sea que ustedes compren en forma oficial o lo compren en el mercado,
eso queda registrado. El único que no queda registrado es el Blue, pero el MEP contado con líquido y oficial queda registrado. Entonces el gobierno tiene registro. Y si ustedes quieren hacer la operación, sé de algunas personas que tratan de hacer operaciones y les sale un mensaje de advertencia diciendo, usted ha hecho una operación de compra de dólar oficial, por lo tanto no puede hacer compra de bonos. Ingeniero, ahí Sí. un compañero me pedía que le avise de que le envió un mail a Agustín Cuellar eh, para que lo vea después al mail. un correo. Bien. Sí, pues estaba Bueno, sin micrófono, él me pidió que le avise. ¿quiere que lo vea ahora o...? Eh, A no, ver, no sé déjame si, a ver, ver. le pregunto. No, dice que después. No, Bueno. Consulta técnica. Bueno, listo. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? ¿No? Bueno, igual, si le surge algo durante la semana, lo vemos el próximo lunes. bien. Bueno, listo, que anden bien, un comienzo de semana para todos.